Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Vamos a hablarles hoy de la conferencia número 39, la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Para hablar de esta conferencia se encuentra conmigo una conferencista de la ciudad de Bogotá. Su nombre es Leandra Casallas. Hola Leandra, bienvenida. Hola, gracias. Bueno, entonces empecemos a hablar de este tema que resulta ser bien interesante, la no identificación con las cosas del diario vivir. Para esto me gustaría que nos explicaras un poco qué es la identificación. Bueno, pues la identificación uno habla, por ejemplo, cuando una persona tiene un problema, ¿sí? O le sucede algo, cualquier cosa, y empieza a sentir dentro de sí mismo la molestia o se le empieza a activar los nervios y esa persona puede decidir si sigue sintiendo eso o no. Nosotros normalmente, como somos mecánicos, seguimos sintiéndolo y identificarse se le llama a seguir con esa sensación hasta que uno se pierde completamente en eso y queda llevado de la rabia o llevado del miedo o llevado de cualquier defecto. Se sale como del instante en el que se encuentra y por allá se va a pensar en eso. Pierde la tranquilidad, pierde la observación de sí mismo. Pues realmente eso nos pasa a todos y nos pasa en todo momento, entonces sería bueno que nos explicaras cómo salir de ahí o cómo podemos empezar a trabajar esa identificación. Pues por medio de la observación, ¿sí? Que es, digamos, lo más esencial, lo más importante, es que nosotros podemos empezar a observar qué defectos son los que nos tienen identificados, ¿sí? Entonces, si por ejemplo llega alguien y me mira mal, ¿sí? A mí se va a empezar a salir el orgullo, la rabia, la prepotencia, etcétera, ¿sí? Y llegan todos los pensamientos, ¿sí? A tratar de que yo empiece a identificarme con eso que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a observar adentro de mí todos esos defectos psicológicos que se me empiezan a activar y empiezo a pedirle a mi conciencia, a mi Madre Divina, que elimine cada uno de esos defectos que me salen. Cuando, digamos, yo estoy identificado con un problema que es muy fuerte y que siento que no puedo salir de ahí, digamos que tengo una deuda, no he podido pagar la deuda del banco o mi pareja me dejó, no sé, algo muy fuerte, ¿qué podemos comprender en base a eso para poder salir de ese problema? Pues bueno, cuando a una persona le pasa eso, lo primero que debe hacer es tener en cuenta que todo pasa, ¿sí? Nosotros tenemos un problema y siempre le damos demasiado, o sea, el problema, las situaciones de la vida siempre van a estar, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a no preocuparnos tanto por eso, el problema se empieza a deshacer solo, ¿sí? Eso no significa que la deuda de repente se va a acabar, ¿sí? Sí. Porque la deuda va a estar ahí, pero de nosotros depende sufrir por eso. ¿Sí? Entonces yo puedo estar tranquila y reflexionar, buscar una solución para eso, o puedo preocuparme y igual voy a seguir igual. ¿Sí? Entonces la solución sería tener en cuenta que todo pasa y buscar una solución tranquilamente. Cuando hablamos de que todo pasa, estaríamos viendo la vida como si fuera una película o algo así, o sea, donde simplemente si yo estoy en el problema podría tratar de verlo como algo alejado y eso me serviría. Claro que sí, es que identificarse es sentir que uno es el mismo con esa situación, o sea, que uno está mezclado con eso, como si fuera uno solo. Sí. Cuando nosotros aprendemos a salirnos de la situación, o sea, psicológicamente hablando, yo decido ver la situación como dices tú, como una película, ¿sí? Algo externo, algo que no está dentro de mí, que yo estoy aparte completamente. Entonces ahí puedo decidir solucionarlo desde afuera sin sentir, digamos, que esa situación me está haciendo un daño a mí, porque realmente yo soy la que se está haciendo el daño a sí mismo, preocupándose por algo que no es real, es ilusorio, porque en algún momento se va a acabar. En ese momento, cuando hacemos lo que tú estás diciendo, ¿se activaría el 3% de conciencia, ese espíritu claro que tenemos que sí. adentro? Sí, claro. ¿Y él lograría solucionar de pronto la situación en la que estamos? Sí, ¿cuál es el problema? Que es que nosotros, al identificarnos ¿sí? con eso, ese 3% de conciencia se duerme, ¿sí?
Se duerme completamente porque se nos pierde la capacidad reflexiva, nos hundimos en el problema, que es psicológico, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a separarnos, a dividirnos de ese problema, entonces dentro de nosotros se da una división entre todos los defectos que querían identificarse con la situación y el 3% de nuestra conciencia que puede ayudarnos a saber qué solución le podemos dar a ese problema, porque en la conciencia está el ser y el ser tiene la sabiduría de absolutamente todo. Entonces la tarea es no identificarse con los problemas, sino ver todo como algo pasajero y empezar a eliminar los defectos para que el ser se pueda manifestar. Exactamente, todas las cosas que nos pasan en el diario vivir son, muchas de esas cosas para la gente son malas, entonces las situaciones negativas, las personas no las ven como algo que les pueda ayudar a despertar más su conciencia. No, para nada, ¿sí? Uno lo negativo lo ve como un castigo de Dios, como algo terrible. ¿Sí? El problema es que nosotros no vemos en eso la capacidad de despertar que nosotros podemos desarrollar. ¿Sí? Uno ve muchísimos defectos ahí y los puede eliminar y despertar, o puede simplemente identificarse con eso y dormir más su conciencia. Eso suena interesante, que uno pudiera ver esas circunstancias desagradables como una oportunidad para crecer interiormente. Pero normalmente no lo vemos así, normalmente lo vemos como un problema, nos quejamos por eso. Entonces, los problemas siempre van a estar en la vida, siempre vamos a tener problemas, sí. Así trabajemos sobre sí mismos, así practiquemos este conocimiento, ¿habrán problemas? Claro que sí, es más, yo lo corregiría el término como siempre van a haber situaciones buenas o malas dependiendo del concepto de uno, ¿sí? Y el problema no es como tal la situación. El problema lo forma uno en su propia mente. Al identificarse, se forma un problema. Cuando ya no se identifica, el problema ya no está. Simplemente es una situación. ¿Y qué pasa cuando uno pues no practicó esto y digamos tiene su problema, pues, su problema que ya creó? Porque es cierto, la situación es una situación, simplemente ya es. Y yo lo empiezo a agrandar y agrandar y agrandar porque me pongo a pensar en eso y a pensar en eso. Y al punto en que ya siento que me quiero morir porque no puedo. ¿Qué hago yo en ese momento? O sea, las personas en ese momento de pronto que nos están escuchando, que ya están muy identificados con un problema, que ya están pensando en suicidarse, que ya están pensando, ¿qué pueden hacer con esa situación? Pues yo creo que ahí lo único que uno puede hacer es tener en cuenta lo que hablamos ahorita, que la vida, las escenas de la vida son como una película y que siempre pasan, ¿sí? Con el hecho de uno pensar en cosas como suicidarse o buscar, digamos, una solución fuerte, negativa de esa manera, pues realmente ahí no hay ninguna solución. Realmente eso es como uno tratar de salirse de un problema para meterse en otro más grande. Más grande, exacto. Porque uno no está reflexionando las consecuencias que tiene uno hacer algo como eso, ¿sí? Y terminaría peor, y hay que tener en cuenta en ese caso que estarías tratando de escaparte de algo que tú tienes adentro. Y que yo mismo he alimentado en ese caso. Claro, porque como te digo, los problemas son psicológicos y uno tratar de escaparse de uno mismo está como grave, ¿sí? Uno lo único que puede hacer es enfrentarse, ¿sí? Aquí nosotros debemos aprender a desarrollar valor, ¿sí? Para enfrentarnos a las situaciones de la vida, ¿sí? Y eso se logra reflexionando, observando, teniendo en cuenta que la vida simplemente es una película llena de situaciones y ya, y que todo pasa. O sea que en ese caso lo que tengo que hacer es enfrentarme a ese problema, es como coger el toro por los cachos y no escaparme ni evadirlo, sino cogerlo y empezar a mirar qué es y qué es lo que se me mueve adentro, qué efectos se manifiestan y eliminarlos, así de sencillo. Exacto. Bueno, listo. Ese sería el tema de la no identificación. No sé si te quede pronto algo por aportar en ese tema o ya. No, pues todos los días siempre uno se identifica con cualquier cosa. Sí, entonces es aprender a observar hacia adentro para poder ahorrar la energía, porque la identificación lo que hace es dormir nuestra conciencia y desgastar toda nuestra energía. Una persona se preocupa y pierde toda su energía. Sí, es cierto. Y la energía es lo más valioso que nosotros tenemos. Bueno, hablemos entonces ahora del segundo tema de la conferencia, que es ¿por qué juzgamos a los demás?
¿sí? Entonces, esa es la pregunta, ¿por qué juzgamos a los demás? Pues porque no los comprendemos, ¿sí? Todos nosotros siempre buscamos, digamos, que los demás cambien porque nos parece más sencillo que cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces yo empiezo a tirarle rayos a otros y el problema ahí es que yo pierdo la capacidad de observarme a mí, ¿sí? Entonces, si por ejemplo llega alguien y empieza a decir groserías, o es una persona muy bestia para hablar, por decirlo así, ¿sí? Y a uno le empieza a molestar eso, entonces uno empieza, no, pero es que esta persona es tal cosa, es que es un gamín, es que qué le pasa, es que mire dónde estamos, hay niños, ¿sí? Empieza uno a ver hacia afuera. Entonces, si uno antes de eso, ¿sí?, tenía la capacidad de ver hacia adentro todo su inconformismo, todo su orgullo, qué dirán los demás, ¿sí?, todos esos defectos, como tienen su propia inteligencia, entonces van a buscar que nosotros, en vez de observar ese orgullo y toda esa cosa que tiene uno dentro, juzgue lo que está afuera. Entonces pierde la capacidad de observarse. Nosotros tenemos la atención, ¿cierto? Entonces uno puede dirigir la atención hacia adentro o hacia afuera. Cuando yo la dirijo hacia afuera, atacando los yoes de otra persona, que realmente es que yo me estoy reflejando en la otra persona, y pues como no me quiero cambiar a mí, quiero cambiar a los demás, entonces pierdo completamente esa capacidad de observación. Ese es uno de los problemas que tenemos nosotros, ¿sí? Aún teniendo el conocimiento de la observación y todo eso, uno se pone a juzgar a los demás y pierde lo poco que tenía. La poca capacidad de juzgarse a sí mismo. Exacto, entonces es eso, que uno no quiere cambiar y la única manera de uno cambiar es dejar de juzgar a los demás. Me pareció interesante lo que dijiste, que es como una estrategia del yo, de llevarnos a que juzguemos a otros para que uno no pueda verlo y no pueda juzgarse a sí mismo. Entonces, claro, ahí está la clave. Entonces ellos saben cómo hacer para que nosotros no podamos verlos y no podamos trabajar sobre sí mismos. Cuando nosotros criticamos determinadas cosas de las personas, por ejemplo, a mí me disgusta mucho que sean gritones, o me disgusta mucho los homosexuales, o las prostitutas, o determinadas personas, ¿eso qué quiere decir? Porque a cada uno nos molestan cosas diferentes. Sí, y determinadas cosas nos molestan exageradamente, más que otras. En las mismas personas pasa porque nosotros tenemos demasiado, digamos, fuertes en nosotros mismos esas formas de ser, aunque muchas personas no lo acepten por orgullo, claro, ¿cierto? Entonces, son cosas que uno no quiere cambiar de sí mismo, ¿sí? Y esos defectos que nosotros tenemos los vemos reflejados en los demás, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo tengo el yo tirano, ¿sí?, muy fuerte, ¿no?, y aparentemente soy muy pasiva. Si llega alguien y trata de tiranizarme y empieza con sus actitudes, ¿sí? Y se me salta la rabia, ¿sí? Se me salta el yo de la rabia y empiezo a criticar, es que esta persona es mala gente, es una porquería porque es tirano, es que, ¿qué le pasa? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué sucede ahí? Yo quiero cambiar a la otra persona y estoy siendo terriblemente tirana de otras formas, ¿sí? Y quiero que las personas sean como yo quiero y por eso esa persona, entonces me saca la rabia, ¿sí? El problema ahí es que como nosotros perdimos la capacidad de observarnos, ¿sí?, al criticar a esa persona, ya no podemos ver que nosotros somos iguales a esa persona por el orgullo que uno tiene. Entonces es lo que uno menos quiere cambiar de sí mismo y trata de cambiarlo en los demás. Si yo no tuviera ese defecto que estoy criticando en el otro, no lo criticaría, ¿cierto? Lo comprendería. ¿Si tuvieras qué? Si yo no tuviera el defecto. Si no lo tuviera. O sea, si lo critico es obligatoriamente porque lo tengo. Claro, porque es que uno critica en los demás lo que no ha comprendido en sí mismo. Sí, entonces si yo no comprendo, si yo tengo mi yo de la ira y veo que otra persona es iracunda y me saca la rabia a mí, ¿sí? O sea, yo no he comprendido en mí ese defecto. ¿Sí? O por ejemplo, que fulanito es celoso o celosa, ¿sí? Y a mí no me gusta que sea así, ¿sí? ¿Por qué? Pues no me gusta porque yo no he comprendido en mí porque yo sería así. Cuando yo ya comprendo en mí, digamos, la causa de esos celos que yo tuviera,
Entonces comprendo que la persona tiene miedo, está vacía, etc. Y por eso sufre. Y le gusta su sufrimiento y que yo no soy nadie para quitarle su sufrimiento si tanto lo quiere. Lo único que yo podría hacer es como, si yo tengo como un punto que me ayuda a mí a comprender eso, se lo puedo decir, ¿sí? Y ya, yo no puedo cambiar a nadie. El problema es que si yo no me comprendo, pues no la puedo comprender y ya, hasta ahí llegó y ya perdí. Claro. Ya me identifiqué. ¿Cuáles son las consecuencias de la crítica? Las consecuencias de la crítica, bueno, primero está que perdemos la capacidad de criticarnos a nosotros mismos, ¿sí? O sea, de juzgarnos despiadadamente, ¿sí? Porque cuando uno critica, pues se siente superior a los demás. Sí. Siendo que si yo critico, es porque no tengo la sabiduría que esa persona está recibiendo al estar identificada con su yo. ¿Cómo así que recibiendo sabiduría? Una persona tiene, por ejemplo, el yo de la drogadicción, y yo critico al drogadicto. Sí. ¿Sí? Yo lo critico porque me siento superior, porque nunca he probado ninguna droga. Okay. ¿Cierto? Esa persona está en un proceso donde puede desarrollar muchísima sabiduría que sale cuando él reflexiona en su yo de la droga. Como yo no he estado ahí, pues no voy a tener el mismo conocimiento. Y lo critico y lo juzgo y pierdo la capacidad de comprenderlo a él. Pero si yo, por ejemplo, nunca he probado las drogas en esta existencia, ¿querría decir que no tengo el yo? ¿O lo puedo tener? Claro que sí lo tengo. ¿Y cómo lo estoy alimentando entonces? Cuando critico a esa persona... Ahí estoy alimentando el mismo defecto. Sí. Porque, de hecho, en los trasfondos de nuestra psiquis hay esos mismos defectos, ¿sí? Son los que le tienen, de hecho, hasta envidia a las otras personas. Y por eso es que las critican. Claro. ¿Sí? Entonces ahí se está alimentando ese drogadicto que tenemos nosotros adentro. O sea, solo con criticar ya estoy alimentando yo la drogadicción que pronto tengo desde existencias pasadas. Porque es el mismo que está criticando al de afuera. Claro, si yo no lo tuviera, no lo criticaría, así de sencillo. Exacto. Bueno, eso queda un poquito difícil de aceptar porque uno está acostumbrado a que si está criticando es porque uno siente que es bueno, que no tiene ese defecto, que está bien. Y ahí en ese momento donde piensa eso, está perdiendo la capacidad de conocerse. ¿Qué otras consecuencias podría tener la crítica? No, pues para mí esa es la principal. La principal. Sí, pues uno estaría metiéndose ya en el karma de esa persona. Porque se está metiendo en un proceso que no es de uno, entonces ahí se está como metiendo ahí en donde no lo están llamando. Pero, ¿ganaríamos karma con la crítica? Sí, claro. ¿Y cómo se vería reflejado ese karma? Pues, si por ejemplo hay una persona que cometió un error, ¿sí? Yo empiezo a criticar a esa persona, ¿sí? Es porque yo tal vez tendría la capacidad de hacerlo mejor. Uno cree eso, ¿no? Sí, uno cree eso. Pero entonces, como nosotros tenemos unas leyes que nos rigen, ¿sí? Y unos seres que nos observan, entonces lo ponen a uno y como, bueno, si usted tanto sabe, pues entonces lo vamos a poner en los zapatos de fulanito. Y sí, muy exactamente, uno termina embarrándola igualito y uno termina cometiendo errores muy parecidos, si no es que los mismos. Sí, eso normalmente pasa en la sociedad. Lo que uno critica termina pasándole para que uno de pronto se dé cuenta que de alguna otra forma no, pues sí cometía los mismos errores, ¿no? Sí, y entonces ahí aprendí a no juzgar y entonces es cuando uno dice, no, mejor me callo. Y entonces yo me observo mejor hacia adentro a ver qué puedo encontrar y me va mejor. ¿Cuál sería la diferencia entre una crítica y una calumnia? Pues realmente entre calumnia y crítica y juzgar, o sea, es lo mismo, exactamente lo mismo, porque uno juzga porque no conoce. Y la calumnia es juzgar algo sin conocer cuál es la causa por la cual esa persona está haciendo. De hecho, uno puede estarse inventando cosas, ¿sí? Y esa es la calumnia, ¿sí? Entonces yo me invento algo o supongo algo y en esa suposición yo ya me estoy inventando mi parte
Claro. Sí, a uno aparte sí, digamos, de persona que juzga y que critica, termina también de chismoso, porque me invento algo agregado que yo no sé. Entonces, sin conocer, juzgo a alguien y eso es la calumnia. Y me parece justo porque de pronto yo le digo a la persona, pero es que sí, cometí un error, mire, está haciendo esto, esto y esto, y lo juzgo despiadadamente a esa persona, pero realmente sí conocería uno realmente, al ver cometer el error, conocería realmente las circunstancias por las cuales esa persona, las razones por las cuales está cometiendo ese error. Para nada, porque si lo conociera no lo criticaría, porque se pondría en los zapatos de esa persona. Entonces dice, no, pues fulanito ha tenido tales traumas o tales problemas y por eso es así. Si a mí me pasara lo mismo, pues yo actuaría igual. Sí, entonces ahí no habría nada que juzgar. Bueno, ¿cómo podemos trabajar la crítica? Pues poniéndonos en los zapatos de los demás. ¿Sí? Cuando yo veo que una persona comete un error, ¿sí? Lo primero que yo digo es, bueno, yo también cometería el error si fuera igual a esa persona. Si se me saliera el mismo yo, porque de hecho sí lo tengo siempre. Si en el momento en el que se me sale el yo, pues lógico que actuaría exactamente igual. ¿Sí? Entonces ya ahí no hay punto o no hay una razón para juzgar a esa persona si yo sé que yo actuaría igual. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues reflexionar adentro ese defecto en mí. Podemos reflexionar en ese mismo instante, en el ejemplo que tú dabas sobre la tiranía. Decías que mientras uno está criticando al tirano, está siendo tirano. O sea, ahí mismo yo puedo darme cuenta que tengo ese efecto tirano. Claro que sí, y de hecho pasa que en el momento en el que estoy teniendo la confrontación con la persona, ¿sí? Yo me doy cuenta o empiezo a observar, ¿sí? Si yo tengo la decisión firme de no juzgar a las otras personas porque mi intención es cambiarme a mí, que es lo único que puedo hacer, Sí. entonces voy a mirar dentro de mí de qué manera a mí se me está manifestando el mismo defecto, el mismo yo que a la otra persona. Sí, entonces yo empiezo, no, pues, en ese caso de la tiranía, odio al tirano, juzgo al tirano y resulta que yo estoy tiranizando o tratando de obligar a la otra persona a que sea como yo quiero y es que me parece injusto y es que me parece no sé qué. Entonces yo empiezo a reflexionar, ¿sí? O empiezo a reflexionar que le tengo envidia o que le tengo tal cosa y ahí yo empiezo a descubrirme a mí misma. Así esté en el polo activo o en el polo pasivo, porque en el ejemplo de la tiranía estaría siendo el mismo polo activo, ¿no? La tirano. Pero en el ejemplo que dábamos de la drogadicción, si yo no he consumido droga, pues de pronto el que está criticando es un yo pasivo, un yo que no consume drogas, pero que tiene el defecto de alguna forma. Sí, de hecho en ese momento lo está criticando por envidia. Entonces sí, sería ¿Sí? lo mismo. Entonces el defecto por allá guardado y frustrado dice, no, yo soy bueno, yo nunca haría eso, yo soy superior a esta persona. Y no, se compara porque tiene envidia. Es eso. Entonces ahí yo me pondría a reflexionar, bueno, ¿por qué juzgo a esta persona? ¿Sí? Porque me siento superior, porque nunca he hecho tal cosa. Entonces ahí ese yo nunca he hecho, yo nunca no sé qué, entonces es un yo bueno, que aparenta algo. Entonces uno busca en el trasfondo de eso qué es, entonces empieza a conocer y a darse cuenta de que es el mismo yo. Ok, ¿qué beneficios recibiríamos nosotros si lográramos trabajar esos dos defectos, la identificación y la crítica? Despertar. Es que cuando uno se identifica, la conciencia se duerme. Cuando critica, también. Entonces, cuando nosotros empezamos a eliminar esos dos defectos, esa conciencia en vez de dormirse empieza a despertar. Y de hecho recibimos mucho, ¿sí? Al despertar o al conocer, ¿sí? Que el mismo defecto que yo estoy criticando en el otro lo tengo yo y no lo había podido ver. ¿Sí? Entonces ahí yo ya me estoy empezando a conocer mucho mejor. ¿Sí? Empiezo a despertar, a reflexionar, esa capacidad reflexiva se empieza a desarrollar mucho más. ¿Sí? Y cuando yo decido también no identificarme con las cosas del día,
¿sí? O un problema que yo ya tengo, empiezo a sentir la libertad, ¿sí? Porque es que los problemas realmente son psicológicos, ¿sí? Exteriormente solamente hay situaciones. Cuando yo me identifico con eso, me amarro, me atrapo, me encierro, sufro. Sí. Cuando decido eliminar eso que yo siento, me libero y el problema se deshace, porque reflexiono y lo soluciono. Porque decido ya no sufrir y me enfrento. Entonces desarrollo valor, desarrollo observación, desarrollo conciencia, desarrollo todo. Mejor dicho, lo que hay es beneficios si logramos erradicar esto. Bueno, Leandra, yo creo que estamos llegando al final del programa. No sé si tengas algo más que aportar a este tema, si se quedó por ahí algo suelto. No, pues que la cuestión es practicarlo. Porque la teoría es muy linda y todo, pero si uno no practica, sigue dormido, ¿sí? Uno puede aprenderse esto al derecho y al revés, pero si uno no lo practica, pues no es que le sirva de mucho, realmente. ¿Sí? Entonces, pues me parece que eso es lo más importante, practicar. Que hay veces que uno se encuentra en una situación fuerte y la teoría es muy fácil de decirla, pero practicarlo es más complicado. Pero siempre uno debe tener la disposición de sacrificarse, siempre. De hacer el esfuerzo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta conferencia, por ayudarnos a profundizar en este tema tan importante. Seguiremos hablando de otros temas más adelante. Si tienen preguntas acerca de este tema, déjenos en los comentarios del video. Estaremos muy atentos a responder sus preguntas. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad.